La impecabilidad del Nahual Elías. No podría decir cuánto tiempo dormí en aquella cueva. La voz de don Juan me sobresaltó y desperté. Estaba diciendo que la primera historia de brujería, tejida en torno a las manifestaciones del espíritu, era en esencia una descripción de la relación entre el intento y el nahual. Era la historia de cómo el espíritu le proponía una opción al nahual, un posible discípulo, y cómo debía el nahual evaluar esa opción antes de tomar la decisión de aceptarlo o rechazarlo. Estaba muy oscuro en la cueva, y el reducido espacio nos hacía estar muy apretados. Comúnmente, un lugar de ese tamaño me habría hecho sentir incómodo, pero en la cueva me mantenía sosegado y sin fastidio. Además, algo en la configuración de la cueva creaba una extraña acústica. No había eco, aun cuando don Juan hablara muy fuerte. Don Juan explicó que cada uno de los actos realizados por los brujos, especialmente por los nahuales, tenía como finalidad el reforzar el vínculo de conexión con el intento, o eran actos provocados por el vínculo mismo. Por esta razón, los brujos y los nahuales, en particular, debían estar activa y permanentemente alerta en espera de las manifestaciones del espíritu. A tales manifestaciones se les llamaba gestos del espíritu, o de manera más sencilla, indicaciones, augurios, presagios. Nuevamente me contó la historia de cómo había conocido a su benefactor, el nahual Julián. Dos maleantes convencieron a don Juan, que en ese entonces tenía 19 años, a que aceptara trabajo en una hacienda. Uno de ellos, el capataz de la hacienda, una vez que don Juan tomó posesión de su trabajo, lo redujo prácticamente a ser un esclavo. Desesperado y sin otra solución, don Juan escapó. El malvado capataz lo persiguió hasta alcanzarlo en el camino, donde le disparó un tiro en el pecho y lo dejó por muerto. Mientras yacía inconsciente y desangrándose, llegó el nahual Julián, y utilizando su poder de curandero, paró la hemorragia y se lo llevó a su casa para curarlo. Don Juan dijo que las indicaciones que el espíritu dio al nahual Julián fueron primero, un pequeño remolino de viento que levantó un cono de polvo en el camino, a unos cuantos metros de donde él estaba. El segundo augurio fue el pensamiento de que era hora de tener un aprendiz de nahual, pensamiento que cruzó por la mente del nahual Julián un instante antes de haber escuchado el estallido del tiro. Momentos después, el espíritu le dio el tercer augurio. Al correr para ponerse a salvo, el nahual chocó con el hombre que había hecho el disparo, haciéndolo huir y probablemente evitando así que le disparara por segunda vez a don Juan. Chocar con alguien es una torpeza que ningún brujo comete, mucho menos un nahual. El nahual Julián de inmediato evaluó la situación. Al ver a don Juan comprometido, comprendió la razón de las manifestaciones del espíritu. Tenía ante sí a un hombre doble, el candidato perfecto para aprendiz de nahual. La historia despertó en mí una insistente inquietud racional. Quería saber si los brujos pueden interpretar equivocadamente un augurio. Me respondió que mi pregunta, a pesar de parecer perfectamente válida, era inaplicable, como la mayoría de mis preguntas. Como yo siempre la formulaba de acuerdo con mis experiencias en la vida cotidiana, mis preguntas invariablemente se referían a cómo comprobar procedimientos o cómo identificar sucesivas etapas o cómo crear minuciosas reglas, pero nunca se referían a las premisas de la brujería. Me señaló que mi falla era excluir de mi razonamiento mis experiencias en el mundo de la brujería. Arguí que ninguna de mis experiencias en el mundo de los brujos tenía continuidad y que, por eso, no podía usarlas en mis razonamientos. Eran muy pocas ocasiones y solo en profundos estados de conciencia acrecentada había podido estructurar todas esas vivencias. Al nivel de conciencia acrecentada que por lo regular yo alcanzaba, mi única experiencia con continuidad era el haberle conocido. Su réplica cortante fue que yo era perfectamente capaz de razonar con los brujos, porque también había experimentado las premisas de la brujería en mi estado de conciencia normal,
En un tono más placentero, añadió que la conciencia acrecentada no revelaba todo lo que se había almacenado en ella hasta el momento en que el edificio del conocimiento de la brujería estuviera completo. Después, respondió a mi pregunta sobre si los brujos pueden malinterpretar los augurios. Explicó que el desconcertante efecto del vínculo de conexión con el intento es darle a uno la capacidad de saber las cosas directamente. Por lo tanto, cuando interpretan un augurio, los brujos saben su significado exacto sin tener la más vaga noción de cómo lo saben. Su grado de certeza depende de la fuerza y claridad de su vínculo de conexión. Y debido a que los brujos deliberadamente procuran comprender y reforzar ese vínculo, se podría decir que intuyen todo con precisión y seguridad infalibles. La interpretación de augurios es un asunto tan rutinario para ellos que cometen errores solo cuando sus sentimientos personales enturbian su vínculo con el intento. De otra manera, su conocimiento directo es totalmente exacto y funcional. Permanecimos callados por un rato. Ahora voy a contarte la historia del Nahual Elías y las manifestaciones del espíritu, dijo de súbito. El espíritu se le manifiesta a los brujos en cada paso que dan, sobre todo a los nahuales. Sin embargo, la verdad es que el espíritu se revela a todo el mundo con la misma intensidad y persistencia, pero solo los brujos, y en especial los nahuales, le prestan atención. Don Juan comenzó su relato. Dijo que un día el nahual Elías iba en camino a la ciudad, montado en su caballo. Atravesaba por un atajo, al lado de un maizal, cuando de repente su caballo se encabritó, asustado por el vuelo de un halcón que a tremenda velocidad pasó rozando el sombrero del nahual. Este desmontó de inmediato y se puso en vigilia. Y al instante vio a un hombre que corría entre los altos tallos de maíz. Vestía un costoso traje oscuro y, a juzgar por las apariencias, no tenía nada que hacer en aquellos parajes. El nahual Elías estaba acostumbrado a ver a los campesinos y a los propietarios de las tierras en los campos, pero nunca había visto un hombre de ciudad elegantemente vestido corriendo por entre los sembrados sin importarle un comino sus ropas y zapatos. El nahual reconoció que el vuelo del halcón y los atavios del hombre eran evidentes manifestaciones del espíritu. No podía ignorarlas. Amarró su caballo y se acercó más al lugar donde el hombre corría. Vio que éste era muy joven y perseguía a una campesina, quien corría unos metros adelante eludiéndolo y riéndose. Para el nahual, las dos personas retozando en el maizal eran una contradicción total. El nahual pensó que sin duda alguna el hombre era el hijo de terrateniente y la joven era la sirvienta de la casa. Le dio vergüenza estar observándolos. Iba a dar la vuelta para irse, cuando el halcón voló nuevamente sobre el maizal, rozando esta vez la cabeza del hombre. El halcón alarmó a los dos jóvenes, quienes se detuvieron en seco y levantaron la vista tratando de anticipar el siguiente rozón. El nahual pudo notar que el hombre era delgado y bien parecido, y que sus ojos tenían una expresión inquieta. Se cansaron de vigilar al halcón y regresaron a su juego. El hombre atrapó a la joven, la abrazó y la depositó suavemente en el suelo, pero en lugar de hacerle el amor como el nahual suponía, se quitó la ropa y se paseó desnudo frente a ella. Ella no se cubrió los ojos tímidamente, ni gritó de vergüenza o de miedo. Emitía risitas entrecortadas, hipnotizada por el hombre desnudo, pavoneándose alrededor de ella, riendo y haciendo gestos lascivos como si fuera un sátiro mitológico. Finalmente la visión aparentemente la subyugó y con un grito salvaje se arrojó a los brazos del joven. Don Juan dijo que el nahual Elías le confesó que en esa ocasión las indicaciones del espíritu habían sido desconcertantes para él. Era más evidente que el hombre estaba loco. De otra manera,
no habría hecho una cosa así. Seducir a una campesina a plena luz del día a unos cuantos metros del camino y completamente desnudo, sabiendo cómo protegen los campesinos a sus mujeres. Don Juan se echó a reír y dijo que, en aquellos tiempos, para quitarse la ropa y abandonarse al acto sexual a plena luz del día y en semejante lugar, se tenía que estar loco o protegido por el espíritu. Añadió que en nuestros días, a causa de que nuestro diferente sentido de moralidad, lo que hizo el hombre no era una hazaña, pero cuando esto sucedió hace casi 100 años la gente era mucho más inhibida. Todo esto convenció al Nahual de Elías de que ese hombre estaba al mismo tiempo loco y protegido por el espíritu. Le preocupó al Nahual la posibilidad de que pudiera llegar campesinos por el camino, enfurecerse y asesinar al hombre ahí mismo. Pero nada de esto sucedió. El Nahual sintió como si el tiempo se hubiera suspendido. Cuando el joven terminó de hacer el amor, se vistió, sacó un pañuelo y limpió meticulosamente el polvo de sus zapatos y haciendo absurdas promesas a la muchacha continuó su camino. El Nahual Elías lo siguió. De hecho lo siguió por varios días y descubrió que su nombre era Julián y que era un actor. El Nahual lo vio suficientes veces en el escenario como para darse cuenta de que el actor tenía una personalidad carismática. El público, especialmente las mujeres, lo adoraban, y él no tenía ningún escrúpulo en utilizar estos dones carismáticos para seducir a sus admiradoras. Como el Nahual se había empeñado en seguirlo a todas partes, pudo presenciar su técnica de seducción más de una vez. Consistía en exhibirse desnudo ante sus deslumbradas admiradoras tan pronto como estaban a solas y esperar hasta que las mujeres se rindieran perplejas ante esa actuación. El procedimiento parecía serle extremadamente eficaz. El Nahual pudo comprobar que el actor triunfaba en todo, excepto en una cosa: estaba mortalmente enfermo. El Nahual había visto la sombra negra de la muerte que lo seguía a todas partes. Don Juan me explicó de nuevo algo que ya me había dicho años antes, que nuestra muerte era algo enteramente personal, de cada uno de nosotros, y que era una mancha negra permanentemente colocado atrás del hombro izquierdo. Dijo que los brujos sabían cuándo una persona estaba próxima a morir, porque veían que la mancha negra se convertía en una sombra móvil del tamaño y la forma exacta de la persona a la que pertenecía. Al reconocer la presencia inminente de la muerte, el Nahual quedó aún más perplejo. Se preguntó cómo era posible que el espíritu hubiera elegido una persona tan enferma. El Nahual había aprendido y aceptado que en el mundo natural no hay taller de reparaciones, sino que todo se reemplaza. Y dudaba de tener la habilidad o la fuerza necesarias para reparar la salud del joven y ahuyentar a la negra sombra de su muerte. Inclusive dudaba de poder descubrir por qué el espíritu le había dado una manifestación que era un total desperdicio. No le quedó otra cosa sino permanecer cerca del actor, seguirlo y esperar la oportunidad de ver con mayor profundidad. Don Juan explicó que la primera reacción de un Nahual al verse enfrentado con las manifestaciones del espíritu es ver. El Nahual Elías había visto meticulosamente a ese hombre. También había visto a la campesina que formaba parte de la manifestación del espíritu, pero no había visto nada más en los dos que a su juicio justificara la revelación del espíritu. Sin embargo, su capacidad de ver cobró una gran profundidad durante la última escena de seducción. En esa ocasión, la admiradora era la hija de un rico terrateniente. Desde un comienzo fue ella quien dominó la situación. El Nahual se enteró que todo al escuchar desde un escondrijo a la joven retando al actor a encontrarse con ella. Al amanecer del día siguiente, cuando la joven, en lugar de asistir a la primera misa, fue a buscar al actor, él estaba esperando y ella lo persuadió de que la siguiera al campo abierto. Él pareció dudar, pero la joven se burló y no le permitió cambiar de idea. Al verlos escabullirse en la semioscuridad, el Nahual tuvo la certeza de que ese día acontecería algo que ninguno de los participantes esperaba. Vio que la sombra negra del actor había crecido. El Nahual dedujo por la mirada misteriosamente dura de la joven que ella también había percibido la negra sombra de la muerte a un nivel intuitivo. El actor parecía preocupado y no reía, como en otras ocasiones. Caminaron una considerable distancia mientras bromeaban. En cierto momento
se dieron cuenta de que el nahual los seguía, pero éste fingió estar labrando la tierra como si fuera un campesino de por ahí. Al parecer, la treta los tranquilizó y permitió al nahual acortar la distancia entre ellos. Llegó el momento en que el actor se despojó de sus ropas y se mostró ante la muchacha, pero ella, en vez de desvanecerse y caer en sus brazos, al igual que sus otras conquistas, empezó a golpearlo. Lo pateó, le dio puñetazos y le pisoteó los pies desnudos, haciéndolo gritar de dolor. El hombre ni siquiera la tocaba. Era ella la que peleaba y él se limitaba a parar los golpes, mientras obstinadamente, aunque sin entusiasmo, trataba de tentarla mostrándole sus genitales. El nahual Elías sintió una oleada de asco y admiración. Podía deducir fácilmente que el actor era un irremediable libertino, pero también podía deducir con igual facilidad que había algo único en él, aunque repugnante. Para el nahual resultaba sumamente desconcertante ver que el vínculo de ese hombre con el espíritu fuera extraordinariamente claro. Por fin la pelea terminó. La joven dejó de golpear al actor, pero en lugar de huir se rindió, se tendió en el suelo y le dijo al actor que podía hacer con ella lo que quisiese. El nahual observó que el hombre estaba agotado, prácticamente inconsciente, pero aún así, a pesar de su fatiga, continuó hasta consumar su seducción. Asombrado del tremendo pero inútil vigor y determinación de aquel hombre, el nahual solo pudo reír. Mientras él carcajeaba en voz baja, la mujer dio un grito y el actor empezó a boquear. Instantáneamente el nahual vio que la sombra negra se lanzaba como una daga y entraba una y otra vez con precisión exacta en la abertura del actor. A esta altura, don Juan hizo una digresión para extenderse en un tema que ya había explicado antes. Me había dicho que la muerte es una fuerza que incesantemente golpea a los seres vivientes en una abertura en su caparazón luminosa, y que en el hombre esta abertura está localizada a la altura del ombligo. Explicó que la muerte golpea a los seres fuertes y saludables con un golpe parecido a un pelotazo o un puñetazo. Pero cuando esos seres están moribundos, la muerte los ataca con acometidas parecidas a puñaladas. Al ver a la muerte, el nahual Elías supo, sin lugar a duda, que el actor podía darse por terminado. Automáticamente la inminente muerte del actor acababa con su interés en los designios del espíritu. Ningún designio tenía ya importancia, la muerte había nivelado todo. Se levantó de su escondrijo para retirarse cuando algo lo hizo vacilar, la calma de la joven. Con toda desenvoltura y silbando una tonada como si nada hubiera sucedido, se estaba poniendo las pocas prendas que se había quitado. Fue en ese momento que el nahual vio que, al tranquilizarse aceptando la presencia de la muerte, el cuerpo del hombre había desprendido un velo protector y revelaba su verdadera naturaleza. Era un hombre doble de tremendos recursos, capaz de crear un velo, una pantalla para protegerse o disfrazarse. Era un perfecto brujo natural, un candidato ideal para aprendiz de nahual, de no ser por la negra sombra de la muerte. La sorpresa del nahual fue total. Entendió entonces los designios del espíritu, pero no lograba comprender cómo un hombre tan inútil podía encajar en el esquema del mundo de los brujos. Entretanto, la mujer se había levantado y, sin siquiera echar una mirada al hombre cuyo cuerpo se contorsionaba con los espasmos de la muerte, se alejó. El nahual vio su luminosidad y comprendió que su extrema agresividad era el resultado de un enorme flujo de energía superflua. Era evidente que aquella energía le podía acarrear desgracias sin fin si ella no le usaba sensatamente. Al observar la despreocupación con que la joven se alejaba, el nahual comprendió que el espíritu le estaba proporcionando otra manifestación. Él necesitaba tener calma, ser imperturbable. Le precisaba actuar como un verdadero nahual, intervenir por el simple gusto de hacerlo, enfrentar a lo imposible como si no tuviera nada que perder. Don Juan comentó que tales incidentes servían para probar si un nahual es real o falso. Los nahuales toman decisiones y, sin importarle las consecuencias, ponen manos a la obra o se abstienen de hacerlo. Los impostores reflexionan y sus reflexiones los paralizan. Habiendo tomado su decisión, el nahual Elías llegó con toda calma al lado del moribundo e hizo lo primero que su cuerpo, su mente le ordenaba.
Golpeó el punto de encaje del actor para hacerle entrar en un estado de conciencia acrecentada. Lo golpeó frenéticamente una y otra vez, ayudado por la fuerza misma de la muerte. Los golpes del nahual movieron el punto de encaje del actor hasta un sitio en donde la muerte no cuenta. Y allí el hombre cesó de morir. Para cuando el actor comenzaba a respirar de nuevo, el nahual ya había valorado la magnitud de su responsabilidad. Para que ese hombre pudiera rechazar la fuerza de su muerte, debía permanecer en un profundo estado de conciencia acrecentada el tiempo que fuera necesario, considerando el avanzado deterioro físico que el joven sufría. No se podía moverlo de ese lugar, de lo contrario moriría instantáneamente. El nahual hizo lo único que era posible hacer dadas las circunstancias. Construyó una choza alrededor del hombre postrado y lo cuidó durante 3 meses, mientras guardaba total inmovilidad. En ese momento intervinieron mis pensamientos racionales y quise saber cómo había hecho el nahual Elías para construir una choza en propiedad ajena. Yo sabía que la gente del campo es recelosa con la propiedad de su tierra. Don Juan admitió haber hecho la misma pregunta. El nahual Elías le contó que lo primero que hizo después de que el actor comenzó a respirar nuevamente fue correr tras la joven. Ella era una figura dominante en la manifestación del espíritu. La alcanzó no muy lejos del lugar donde yacía el actor y en lugar de hablarle del joven, del aprieto en que estaba y pedirle su ayuda, el nahual asumió una vez más total responsabilidad. Saltando como un león, le asestó un golpe de vida o muerte en su punto de encaje. La joven se desmayó, pero su punto de encaje se desplazó. El nahual cargó a la joven hasta el lugar donde yacía el actor. Y pasó todo el día tratando de que ella no perdiera la razón y de que el hombre no perdiera la vida. Cuando estuvo relativamente seguro de que había controlado la situación, regresó a la ciudad y fue a ver al rico terrateniente padre de la joven. Escogiendo sus palabras con mucho cuidado, el nahual se presentó como un curandero y le dijo al hombre que su hija estaba inconsciente y herida de gravedad. Le explicó que esa mañana muy temprano él había salido al campo a juntar yerbas medicinales y que sin esperarlo había tropezado con un joven y una joven gravemente heridos por la descarga eléctrica de un rayo. El nahual le añadió que en cuanto supo quién era la joven vino con el recado. Luego llevó el preocupadísimo padre a donde estaba su hija y agregó que el joven, quien quiera que fuese, había recibido la mayor parte de la descarga, salvando de tal suerte a la muchacha, pero quedando herido hasta el punto de no podérsela mover. Puesto que la tierra era suya, el agradecido padre ayudó al nahual a construir la choza para el joven que había salvado a su hija, y en 3 meses el nahual logró lo imposible, sanar al joven. Cuando llegó la hora de que el nahual se marchase, su sentido de responsabilidad y el deber le exigieron que previniera a la joven acerca de su excesiva energía y las graves consecuencias que le podría acarrear a su vida y en su bienestar. Como era obligatorio en esos casos, el sentido de responsabilidad incluía el pedirle sin más ni más que se uniera a su grupo y al mundo de los brujos, como la única posibilidad de frenar su fuerza autodestructiva. La mujer no dijo una palabra, y el nahual Elías se vio obligado a decirle lo que todos los nahuales a través de los siglos han dicho a sus presuntos aprendices, que los brujos hablan de la brujería como si ésta fuera una ave mágica, misteriosa, que detiene su vuelo para dar propósito y esperanza al hombre, que los brujos viven bajo el ala de esa ave, a la que llaman el pájaro de la sabiduría, el pájaro de la libertad, y que lo alimentan con su dedicación e impecabilidad. Le expresó enfáticamente que los brujos sabían que el vuelo del pájaro de la libertad es siempre en línea recta, ya que esa ave no tiene modo de hacer curvas en el aire, de girar y volver atrás, y que el pájaro de la libertad solo puede hacer 2 cosas: llevar a la gente consigo o dejarlos atrás. El nahual no podía hablarle a la joven en los mismos términos. Él todavía estaba mortalmente enfermo y no tenía muchas alternativas. Aún así, el nahual le dijo que si deseaba curarse tendría que seguirlo incondicionalmente. El actor aceptó sin vacilar. El día en que el nahual Elías comprendió el camino de regreso a su casa, la joven lo esperaba silenciosamente en las afueras de la ciudad. No llevaba maleta ni siquiera una canasta. Parecía haber ido solamente a despedirlos.
El nahual continuó caminando sin mirarla, pero el actor, a quien llevaba en una camilla, hizo esfuerzos por hacerle señas de adiós. Ella rió y sin decir una palabra se unió al grupo del nahual. No tuvo ningún problema, ninguna duda en dejarlo todo atrás. Había entendido perfectamente que no habría una segunda oportunidad y que el pájaro de la libertad o se llevaba a la gente consigo o los dejaba atrás. Don Juan comentó que la decisión del actor y de la joven no era de extrañar. El nahual Elías los había afectado profundamente, ya que la fuerza de la personalidad de un nahual es siempre abrumadora. En 3 meses de interacción diaria los había habituado a su firmeza, a su desprendimiento, a su objetividad. Les había encantado su sobriedad y sobre todo su total dedicación a ellos. A través de su ejemplo y sus actos, el nahual Elías le había proporcionado una visión constante del mundo de los brujos. Un mundo sustentador y formativo por un lado, y excesivamente exigente por otro. Un mundo que admitía muy pocos errores. Don Juan me recordó entonces algo que yo me repetía con mucha frecuencia, aunque yo me las arreglaba siempre para no pensar en eso. Dijo que yo no debía olvidar ni por un instante que el pájaro de la libertad tiene muy poca paciencia con la indecisión y que una vez que se va, jamás regresa. La escalofriante resonancia de su voz hizo que el pacífico ambiente de la cueva vibrara como si hubiera sido electrificado. Un segundo más tarde, don Juan estableció nuevamente la pacífica oscuridad con la misma rapidez con la cual invocó la urgencia. Me dio un ligero puñetazo en el brazo. Esa mujer era tan poderosa que podía lidiar con lo que fuera, dijo. Se llamaba Thalía.